Oliva. El libro de Reyes, al igual que el libro de Samuel, es un conjunto de dos libros que presentaremos en un solo episodio. Los libros de los Reyes describen un periodo de unos 400 años, desde el 960 antes de nuestra era hasta el 560 antes de nuestra era. Desde la muerte del rey David hasta la liberación del rey Joaquín de su cautiverio con los babilonios. Según los académicos de la Biblia, este libro es parecido a historia, pero no completamente, porque incluye dentro de sí mitos, leyendas, construcciones ficticias, milagros y tradiciones culturales. Los académicos recomiendan leerlo como literatura teológica con sentido histórico, que como otra cosa que no es. Los dos libros de Reyes tratan de cómo este Dios se ofende y castiga cuando otra gente interpreta de manera diferente sus mandatos de cómo él cree deben ser. En el cristianismo actual se dice y se repite una y otra vez que el Dios cristiano es un Dios que quiere tener una relación personal contigo o con su pueblo. Sin embargo, en estos libros del Viejo Testamento cada día notamos que este Dios no le interesa tener relaciones con su pueblo, sino con sus dirigentes y reyes, puesto que en los libros anteriores vieron cómo el pueblo fue castigado por sus reyes no haber reconocido la autoridad de Jehová. El caso del segundo rey, David, es bien claro. Hizo de todo y por cada una de las cosas malas que hizo, Dios no lo castigó a él específicamente, sino a su pueblo. Independientemente de que el pueblo asumiera un nuevo Dios o no, en estos dos libros de Reyes, Dios castiga al pueblo completo si su rey asume la existencia de otro Dios que no es él. Con ello, no solamente admitiendo que existen otros dioses, sino también enseñando el refajo de su egoísmo e inseguridad como deidad. Y ya que hablamos del rey David, iniciamos el primer libro de Reyes con otra depravación más atribuida a este rey. Y es que ya estando él viejo y acostado, por más que le cubrieran el cuerpo, no lograba conservar el calor. Por lo tanto, se le ocurrió buscar una doncella virgen por todo el reino, y cuando ésta fue encontrada, se le llevó a su lado para que le amara. Pero estando este viejo de malas condiciones, no pudo conocer de manera bíblica a la joven. Y es así con esta historia, las relaciones de una virgen doncella que, aunque no dicen la edad, usualmente rondaba entre los 12 y 16 años, acostándose con un viejo por encima de 80. Este libro cuenta la historia de los reinos de Judá e Israel, haciendo hincapié muy particularmente en la grandeza del reinado de Salomón. No se expresa con claridad en parte alguna el propósito de estos libros, pero aún una somera lectura se establecerá con claridad meridiana que el escritor se propone demostrar que aunque Israel tenía un pacto con Dios, la mayor parte de sus monarcas habían rechazado y ultrajado las obligaciones inherentes de dicho pacto. Se pasa revista tanto a los reyes de Judá como a los de Israel, y la validez religiosa de cada monarca es determinada mediante la comparación con dos reyes de épocas anteriores. El rey David, que se mantuvo bastante fiel al pacto, y el rey Jeroboam de Israel, que hizo caso omiso a dicho pacto. Los reinos de Judá e Israel son considerados independientemente y analizados en forma exhaustiva. El libro primero de Reyes comienza con el reinado de Salomón y termina con el profeta Elías. La diferencia entre ambos monarcas es el tono del libro, según muchos exégetas. El libro comienza narrando la muerte de David y cómo Salomón llega al trono. Al principio de su reinado, Salomón asume lo que Dios promete a David y trae esplendor a Israel y paz y prosperidad a su pueblo. Salomón nace después de un escándalo en palacio entre David y Betsabé. Salomón es presentado como un buen rey al comienzo, ora por sabiduría y construye el templo, tarea en la cual gasta 7 años. Más tarde, según el relato, toma un gran número de esposas, algunas de las cuales lo incitan a adorar a otros dioses, violando la alianza con Yahvé. A la muerte de Salomón, el reino unificado se divide. Judá es gobernada por Roboam, hijo de Salomón,
mientras que Israel elige como soberano a Jeroboam. Según el libro, los israelitas fueron gobernados por una serie de reyes, muchos de los cuales fueron impíos e idólatras, lo cual alejó a la nación de Dios, y ni aun con la intervención y la prédica de Elías pudo traerlos de regreso a él. Entre los reyes más malvados se mencionan a Acab y su esposa Jezabel, quienes prácticamente imponen el culto de Baal en lugar de Yahvé. Elías trató de llevar a los israelitas de nuevo a la adoración de Yahvé, aún desafiando a los sacerdotes idólatras de Baal al confrontarse con Dios en el monte Carmelo. Desde luego Dios ganó. Esto hizo que la reina Jezabel se enojara, por decir poco, que ordenó la muerte de Elías, quien huyó y se escondió en el desierto. Deprimido y exhausto, le dijo a Dios: déjame morir. Pero Dios le envió comida y ánimo al profeta, y en el proceso salvó su vida para la obra aún por hacer. El Dios Yahvé establece como castigo al reino del norte que no le sigue, que los asirios le destruyan, dejando a Judá como el único custodio del acuerdo que tuvo con el rey David. Ezequías, el rey 14 de Judá, instituye una reforma religiosa de largo alcance que se centraba en el sacrificio de animales en el templo en Jerusalén y la destrucción de las imágenes de otros dioses. Y entonces los hebreos hicieron lo correcto ante los ojos del Señor. Yahvé salva a Jerusalén y al reino de una invasión por Asiria, pero Manases, el siguiente rey, revierte las reformas y instaura dioses diferentes a Yahvé, y Yahvé anuncia que va a destruir a Jerusalén a causa de esta apostasía. El nieto de Manases, Osaías, reinstituyó las reformas de Ezequías, pero ya era demasiado tarde. Yahvé, hablando a través de la profetisa Hulda, afirma que Jerusalén debe ser destruida. Yahvé trae entonces los babilonios contra Jerusalén, abandona a su pueblo y Jerusalén es arrasada y el templo construido por Salomón destruido. Los sacerdotes, profetas y la corte real son conducidos al cautiverio. Los últimos versos de estos dos libros entonces registran cómo Joaquín, el último rey, es liberado con honores por el rey de Babilonia. Como siempre, vamos ahora a mencionar la violencia y algunas de las crueldades que se describen en este libro. Por ejemplo, cuando el rey David estaba en su lecho de muerte, las últimas palabras que éste mencionó fueron para su hijo Salomón, para pedirle que asesinara a dos de sus más cercanos colaboradores, Joab y Shimei, por la simple razón de que él creía que le habían irrespetado. ¿Y quién es ese Joab? Bueno, Joab es uno de los capitanes del rey David, el mismo que se pasó unos 6 meses matando a todos los hombres del reino de Edom. Después de la muerte del rey David, entonces, Salomón mata a su hermano Adonijah, para más luego cumplir con las instrucciones del hecho de muerte de su padre, y mató a Joab. Y para justificar el asesinato de Joab, Salomón dice que Joab fue también un asesino, y los asesinos merecían la muerte. No sin antes afirmar que la sangre vertida por Joab será revertida sobre su cabeza y sobre la cabeza de sus hijos por toda la eternidad. Con esta sentencia condenaba no solamente a la familia de Moab a la muerte, sino a toda su descendencia. Y claro, un sádico como Salomón continúa sus actividades sádicas y más luego mata también a la segunda persona que su padre le pidió asesinara por haberle irrespetado, a Shimei. Y no solamente el hombre mataba a seres humanos, sino que también mataba a muchos animales. Como una ofrenda en Gibeón, el hombre mata más de 1000 animales. Y cuando se regresó el Arca de la Alianza a su templo, la Biblia dice que el rey mató más animales de los que se podían contar. Y el día que inauguró o dedicó el templo, mató a 22,000 toros y 120,000 ovejas. A este hombre le gusta la sangre tanto como le gusta Yahvé.
Este canal, a través de varios de sus videos, ha sostenido la hipótesis de que el pueblo hebreo era un pueblo politeísta. Y esto se refleja una y otra vez en la Biblia, cuando se menciona en innumerables capítulos otros dioses como Baal, Astarte, Moloch y Quemos, entre otros dioses. Y como en este libro de Reyes, Dios se enoja con los reyes de Israel y Judea por adoptar otras religiones y adorar otros dioses diferentes a él. Otra peculiaridad que ocurre a través de estos libros de Reyes es el hecho de que la frase mear contra la pared se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque los hombres verdaderos orinan de pie. El pastor Steven L. Anderson lo ha explicado sucintamente para nosotros. He aquí algunas de las palabras dichas por el buen pastor en uno de sus sermones. Y Dios dice, un hombre es alguien que mea contra una pared. Y si tú me dices que estoy siendo vil, no estoy siendo vil, pues deberías decirle vil a la persona que escribió la Biblia de Dios. Tenemos a pastores que orinan sentados. También probablemente el presidente de los Estados Unidos mea sentado. Los editores de la Nueva Biblia Internacional mean sentados. Los editores de la nueva versión de la Biblia de Rey Jaime, todos mean sentados. Voy a decirle algo, nunca he meado sentado. Así que ahí lo tienen. Según la Biblia, los verdaderos hombres orinan de pie. Y en caso que usted quiera buscar en la Biblia donde se menciona esta frase, he aquí los 6 versos donde Dios utiliza la frase mear contra la pared. Como ustedes ven, a medida que nos adentramos en este conjunto de libros llamado la Biblia, nos damos cuenta que no es más que una compilación de tradiciones arcaicas y estúpidas de hombres de la edad de bronce. Thank you for watching. Muchas gracias por su atención.